palabra Cundinamarca, que es como la tierra del cóndor, en la época de la Gran Colombia, pues en la época de Bolívar, Santander, que Colombia estaba unida con Venezuela y Ecuador, Cundinamarca era el nombre que recibía el actual territorio de Colombia. Luego Cundinamarca era un territorio que iba desde Córdoba hasta los Llanos Orientales. Más adelante en la historia, siglo XIX, Cundinamarca fue un pedacito miniatura, ya ni me acuerdo, creo que es el equivalente a la provincia del Guavio, más o menos, y algo del Meta. Luego Cundinamarca fue un estado soberano que era Cundinamarca y la mitad de los llanos, es decir, otra parte era como Casanare, Arauca era como Boyacá, pero el estado de Cundinamarca iba pues hasta el río Orinoco. Y ya este nombre actual del territorio de Cundinamarca nace en 1910, cuando la reforma política que hubo en el gobierno en esa época, y más o menos el territorio actual de Cundinamarca, o lo que conocemos hoy por Cundinamarca, pues es una creación territorial que apenas está cumpliendo 104 años. Cundinamarca sí es una potencia ecológica. O sea, porque esta es la cuna del agua. Los habitantes del departamento de Cundinamarca dependen de los páramos para el recurso hídrico. Eso que nos determina el equilibrio ecológico. La naturaleza tiene tanto para todos, pero tampoco para los pocos voraces que la quieren apoderar. La minería es uno de los principales factores que está afectando en este momento pérdida de biodiversidad. Cuando se habla de orquídeas a nivel mundial podemos tener referencia a Cundinamarca. Una fuente de prosperidad y de riqueza para los habitantes del departamento. Este páramo le ha ofrecido, le ofrece y le ofrecerá la salvación. No se conserva lo que no se ama y no se ama lo que no se conoce. En el principio, los páramos eran lugares sagrados. En Colombia tenemos la mayor cantidad de páramos que existen en el mundo y específicamente en Cundinamarca tenemos una buena proporción de páramos, aproximadamente el 7.6% del territorio del departamento es de páramos y subpáramos. Agua, cañizo y romero, lo más hermoso que tiene el páramo entero. La probabilidad es que como los muiscas, los sutagaos, los nativos de estos territorios, consideraban al páramo sagrado, primero por la condición que se vivía en ese entonces, hablamos de 2 siglos, 3 siglos anterior al que estamos, entonces era casi imposible radicarse en estas elevaciones, por la alta nubosidad, por la alta lluviosidad, por la temperatura tan baja y esas razones. Pero parece ser que además de eso, los indígenas decidieron no intervenirlo porque su territorio era sagrado, era el de los dioses, era el de sus abuelos difuntos y decidieron entregarse al territorio y antes de intervenirlo, perecer en él. Páramos hay un poquito en Venezuela, un poquito en Ecuador y la gran mayoría están en Colombia. Y Cundinamarca pues tiene 2 sistemas muy grandes que son Chingaza y Sumapaz, que son un gran potencial hídrico. Y también está pues otros páramos más al norte, el páramo de Guerrero, los páramos que hay llegando a la frontera con Boyacá. Afortunadamente pues el hecho de que haya 2 parques nacionales naturales, Chingaza y Sumapaz, hace que de alguna manera se protejan, ¿no? Y bueno, y Chingaza como es casi que de importancia estratégica para el suministro de agua de Bogotá, pues obviamente hay un manejo muy cuidadoso de esos páramos y eso pues ha sido una gran ventaja para esos ecosistemas.
Estamos en el Jardín Botánico de Bogotá y a nuestro alrededor de la sabana, tenemos páramos prácticamente en todas las direcciones. Comenzando por el sur tenemos el páramo de Sumapaz, un poco más al norte el páramo de Cruz Verde, después tenemos el complejo del páramo de Chingaza, los páramos y paramillos de los cerros orientales, más al norte el páramo de Guacheneque y Rabanal, y por el lado occidental tenemos todo el páramo de Guerrero. Así que prácticamente la sabana está rodeada de páramos, y los páramos son las fuentes hidrográficas de los principales ríos que nacen aquí en el departamento de Cundinamarca. Todavía hoy, los páramos americanos son lugares misteriosos. En Sumapaz, al sur de Bogotá, la leyenda dice que las lagunas rechazan a los visitantes irrespetuosos. Nosotros como visitantes, según la cosmogonía indígena, debemos pedir permiso para entrar a esos territorios. Sucede que entre nosotros somos escépticos y uno de mis compañeros de crianza era más escéptico todavía de lo que soy yo. Y entonces él decía, eso es puras mentiras, que en las lagunas cae la neblina y que puras mentiras de que al llegar uno llueve y llegamos, pues 2 personas no constituyen de pronto el fenómeno que describo de la lluvia y de la neblina. Pero él, llevando la escopeta, que la utilizábamos, entre otras cosas, para cazar los conejos y los curí, pues entonces él se le ocurrió hacer un disparo. Y efectivamente, para él y para mí quedó demostrado de que a esos sitios hay que llegar con todo el respeto, porque la lluvia, la neblina fue inmediata, la lluvia impresionante, y debimos retirarnos porque ahí sí hay temor. El ser humano frente a la naturaleza tiene que tener el respeto inmenso, porque si no la naturaleza se las cobra. La población, los habitantes del departamento de Cundinamarca dependen de los páramos para el recurso hídrico. Algunos de los embalses más importantes del departamento alimentan sus aguas de los páramos, como por ejemplo el embalse del Guavio. Adicionalmente, además de esta importancia como recurso hídrico, los páramos son fuente de biodiversidad. Son, por un lado, considerados el ecosistema altoandino más diverso del planeta. Tenemos aproximadamente 4.500 especies de plantas que viven en los páramos a nivel mundial. Por otro lado, tenemos un recurso faunístico muy importante también. Algunos de los mamíferos más grandes que tenemos en el norte de Sudamérica habitan en los páramos. Aquí solamente en el departamento de Cundinamarca, si nos vamos a los páramos, podemos encontrar dantas, encontramos venados, pumas, podemos ver zorrillos, tigrillos, en fin, una fauna muy diversa, muy rica también en todos los grupos que hacen de los páramos ecosistemas muy especiales. El páramo de Chingaza tiene una ventaja, es un ecosistema que no ha sido alterado, digamos, por la acción del hombre, y aún se encuentran especies de, digamos, como venados o también osos en ese sector. Buscando el mito de El Dorado, los europeos tuvieron que atravesar el páramo de Sumapaz para llegar a Bacatá. El territorio de Sumapaz fue camino a cruzar obligado por los exploradores, invasores europeos, particularmente los españoles, pero al parecer los primeros exploradores del territorio más bien son alemanes o de otros países de la Europa. Entonces, si la historia nos cuenta que un Gonzalo Jiménez de Quesada desembarca en el Magdalena y sube a la meseta de Fusagasugá, atraviesa el páramo de Sumapaz para llegar a la sabana, seguramente fue el camino de muchos que quisieron ir con el camino del Dorado o la leyenda del Dorado. ¿Qué implicaba? Pues que
toda la producción de oro de los Quimbaya era intercambiada por la sal de los muiscas, y aquí en el altiplano y allí en la sabana pues estaba la orfebrería. Antes de finalizar el siglo XVIII, el sacerdote José Celestino Mutis convence a los reyes españoles de realizar en el virreinato la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada. A los expedicionarios granadinos se unen los naturalistas Alexander von Humboldt, alemán, y Aimé Bonpland, francés. Esta región del Tequendama fue muy apetecida por científicos. Muchos expedicionarios viajaban a Santa Fe, Bogotá, luego venían aquí al Salto de Tequendama. Entre esas visitas tenemos la de Alexander von Humboldt, J.J. Linden, el papá de las orquídeas, Eduard André, a quien el mundo debe la popularización del anturio, que fue nuestra flor nacional hasta el año 1936. Todos estos expedicionarios venían a Bogotá y después pasan aquí a buscar orquídeas a esta región del Tequendama. Gracias a esta falla del Tequendama que tenemos aquí atrás, tenemos unos microclimas, algo especial para las orquídeas. Entonces fue lugar y búsqueda de orquídeas por muchos expedicionarios. Todo el tema de la biodiversidad arranca con la expedición botánica de José Celestino Mutis, que fue más o menos hacia el año de 1765, en donde comenzaron a recorrer, tenemos cerca al municipio de Honda una reserva grande relacionada en Mariquita, en los bosques de Mariquita, relacionada con los estudios que hicieron de biodiversidad, y de ahí comenzaron a subir hacia la parte, digamos, de Santa Fe de Bogotá y todo este sector, y estuvieron, hay datos de colectas de ejemplares que ya realizó Mutis en los cerros orientales de la sabana de Bogotá, datos de ejemplares que fueron inclusive colectados por Humboldt y Bonpland en años anteriores, en todo lo que se conoce como las grandes sabanas de Cundinamarca. Las orquídeas en Cundinamarca se encuentran dispersas en todo el departamento, siendo la región del Sumapaz, esta región del Tequendama una de las que más especies tienen por el clima, por la variación de clima que tenemos. Cundinamarca es el departamento que más orquídeas tiene, junto con Antioquia. Cerca de unas 600 orquídeas alberga el departamento. Sí sé que Cundinamarca y Antioquia tienen una rivalidad por la cantidad de especies de orquídeas, y elaborando el libro me enteré que muchas de las especies de orquídeas de Cundinamarca son casi que exclusivas, no del departamento, sino casi que de un municipio, que solamente se encuentran en una vertiente de un río, generalmente en la franja de los municipios que dan contra la vertiente del Orinoco, de la provincia de Oriente. Eso hace que sea una riqueza pues muy frágil, porque son especies que al estar en sitios tan reducidos, si se destruyen los ecosistemas de ese sitio, pues esa especie desaparece. El camino que abrieron los expedicionarios que acompañaron a Mutis y a Caldas a finales del siglo XVIII fue fundamental para los actuales estudios de especies naturales en Colombia. Muchísimas de las ejemplares que ellos recolectaron fueron descritos como especies nuevas para la ciencia. En el mundo hay aproximadamente unas 35.000 especies. Colombia tiene el 15% de la población mundial, que son aproximadamente unas 5.000 especies. Es uno de los países que más orquídeas tiene a nivel mundial, pero lastimosamente en nuestro país casi el 95% de las orquídeas están amenazadas, presentan algún grado de vulnerabilidad o amenaza, algunas ya al porte de su exterminio. Hay muchos ejemplares que fueron colectados por Mutis en 1765, por Humboldt y Bonpland, que están depositados ahí, que los podemos ver, que los podemos tocar, que están prensados en una cartulina o mariposas que fueron colectadas en el Nuevo Reino de Granada en 1865. Entonces son unas cosas muy válidas, muy importantes, y si hoy en día nosotros, como estudiosos de la biodiversidad,
describimos especies nuevas para la ciencia, es decir, en el año 2014 estamos haciendo lo mismo que hacían ellos en 1760 y para nosotros sigue siendo una novedad y para el mundo entero sigue siendo una novedad. Pues imaginémonos la alegría y lo que ellos sentían cada vez que describían y cogían cosas nuevas en zonas en donde era prácticamente selva intacta por donde ellos caminaban. Hoy nosotros para poder ver esos tipos de selvas nos toca caminar muchísimo. Los páramos son realmente islas continentales, porque se encuentran aislados de otras montañas por profundos valles interandinos que muchas veces actúan como barreras para la migración de las especies. De manera que en cada isla ocurren especies únicas de esa montaña, de ese sector, de ese complejo o de ese páramo. Eso se llama endemismo. Una especie endémica es una especie que se encuentra solamente en un lugar y en ninguna otra parte. En los páramos encontramos un altísimo nivel de endemismo en muchos grupos, en anfibios y reptiles, en aves, en insectos, en plantas. Si pensamos, por ejemplo, en los frailejones, aquí en Cundinamarca tenemos 19 especies de frailejones, de las cuales todas ellas son endémicas de esta región, algunas con endemismos tan locales que solamente se encuentran en un pequeño páramo del departamento y prácticamente hacia donde yo señale vamos a encontrar especies diferentes de frailejones que solo se encuentran allí. Esto, además de ser muy interesante, también es algo preocupante en el sentido de que al tener esas distribuciones geográficas tan reducidas, son mucho más sensibles, son menos resilientes a los cambios, a la intervención, a los procesos que puedan alterar sus mecanismos normales de supervivencia. Por haber sufrido la inclemencia del clima en Sumapaz, los españoles rebautizaron el lugar con la palabra más alejada de lo que en realidad significaba. Ellos en sus cartas evidencian cómo describen además los páramos, o sea, con la equivocación, con la ignorancia tan grande que traían. Tanto que el término páramo, ellos lo acuñan refiriéndose a las regiones que en la Europa, particularmente en la península ibérica, eran improductivas, estériles, áridas. Y entonces acá se encuentran, no tenían con qué más compararlo, porque los indígenas, inclusive no solo los muiscas, sino los mismos incas en el Perú, ellos el páramo era territorio sagrado, tanto que la denominación de ellos era Jalca, que significa en la lengua nativa centro de equilibrio cósmico del universo. Entonces los otros lo que hacen es darle la connotación totalmente contraria para poder, digamos, darle una denominación como ellos lo sentían, con el frío, con la neblina, con lo fangoso, o sea, porque esta es la cuna del agua, y ellos tenían que enterrarse por donde pasaban, y no le perdonaron al territorio denominarlo como ellos peor consideraban que se podía denominar. El páramo y su riqueza, frailejones, pajonal, neblina, el aire y sin fuerza. Los muiscas llamaban guauque o árbol de la vida al arbusto que los españoles rebautizaron como frailejón. Lo que sucede es que los españoles, para poder adelantar su plan de invasión, de colonización como tal, como sucede ahora con el imperio, o con los otros imperios, es que tienen que cambiar la toponimia,
tiene que cambiar la lengua, tiene que cambiar los imaginarios de la gente. Entonces, sencillamente, mientras que a los muiscas y otras comunidades, digamos, se les ocurría que eso que llamaron los españoles frailejón sería el árbol de la vida, con una denominación que le pusieron guauque o gaque, que efectivamente eso significa árbol de la vida en la lengua nativa. Pero los españoles vieron ese árbol, lo compararon o le vieron similitud con los frailes y decidieron llamarlo fraile, pero en virtud de la población de frailes o de guauques que había en estos páramos, pues se lo encontraban en todo lado. Entonces a algunos se le ocurrió que no era un fraile, sí, cualquiera, era un fraile jodón que se la pasaba corriendo, y entonces derivaron la palabra de fraile jodón a frailejón. Infortunadamente, hasta nuestros propios biólogos, investigadores científicos, no se les ocurrió volver al nombre original, y así le llamamos. Entonces los campesinos de Sumapaz o los de los otros páramos le quedamos llamando como nos enseñaron a llamarlo durante 400 años. Colombia es el país con mayor diversidad de frailejones en el mundo. Tenemos cerca de 90 especies de frailejones, de un total de 143 especies que se conocen, que se han publicado hasta el momento. Una nota interesante es que muchos de los colombianos hablamos de el frailejón, cuando deberíamos hablar realmente de los frailejones, porque son muchas especies muy diferentes y muy variadas. Hay frailejones tan pequeños como tal vez unos 4 o 5 centímetros el individuo adulto, hasta frailejones que llegan a crecer más de 15 metros de altura. Hay frailejones que tienen las hojas tan delgadas como pastos, o frailejones con hojas muy anchas, de pubescencia plateada, blanca, dorada o incluso sin pelos, con la hoja totalmente desnuda, verdes. Hay frailejones con flores amarillas, anaranjadas, moradas o rosadas, y muchas veces nosotros como colombianos que deberíamos conocer ese recurso lo desconocemos. En este momento la corporación cuenta o está desarrollando un proyecto conjunto con las corporaciones y con el Humboldt para la limitación de páramos. La semana pasada estábamos firmando el primer proceso para la declaratoria, el primer proyecto para que se envíe al ministerio para declarar el páramo de Rabanal, siendo el primer páramo que se va a hacer en declaratoria según la normatividad vigente. Eso, digamos, le hará a Cundinamarca, a Boyacá, un valor, digamos, un referente a nivel nacional, y pues se hará proteger un valor ecosistémico, ya que de ahí se abastecen muchísimos municipios, tanto para el lado de Boyacá como el municipio de Tunja, como para el lado de Cundinamarca, hacia el lado de la cuenca de Guatá y Suárez, como para el lado también del sector de Garagoa y el sector de, digamos, de Valle de Tenza. También estamos trabajando la delimitación del páramo de Herrero en ese mismo marco. Es un páramo bastante importante, ya que de ahí se abastecen y se generan nacen bastantes fuentes hídricas relevantes que abastecen, digamos, la cuenca del río Bogotá, y que de alguna forma benefician a las poblaciones que están en el sector de la cuenca del río Bogotá. Entonces ese es un páramo que también estamos trabajando conjuntamente con el Humboldt, lo está trabajando la corporación participativamente, y estamos en esa línea. Con respecto al páramo de Chingaza y Sumapaz, también estamos en el proceso de reglamentación. Es un proceso bastante tedioso, digamos, por los conflictos, por las zonas. Sumapaz tiene una particularidad por los accesos, es complejo, pero digamos la corporación también empieza a entregar yo creo que ya sería para el siguiente año ese proyecto de formulación para que el ministerio apruebe también esa declaratoria de ese páramo. Después de Brasil y compitiendo con Indonesia, Colombia disputa primeros lugares en el mundo en biodiversidad, especialmente en el número de especies de flora y fauna.
Cundinamarca sí es una potencia ecológica. Claro, si nos comparamos con sola Cundinamarca, con Brasil o con Indonesia, pues de pronto no, pero como parte de Colombia y parte integral de lo que es Colombia, la región de los Andes del norte, en fin, la Orinoquia, la Amazonia, todos esos territorios que tiene Colombia, pues Cundinamarca le aporta directa o indirectamente a esas zonas tan importantes por la biodiversidad, pues ya a nivel mundial. En el páramo en Monquetiva, en Guatavita, hemos trabajado con la protección del oso andino, hemos desarrollado un importante proyecto para identificar y hacer un inventario de esas especies. Es un oso que de alguna u otra forma es como un eje ambiental al tema del recurso hídrico, porque ellos se mueven en un ecosistema de alta montaña y queremos formular una especie de plan de manejo, un plan de manejo en donde se mueva, digamos, para la protección de la especie, y eso también nos va a servir como una especie sombrilla para la protección de otros ecosistemas en esas zonas. En una segunda parte de este programa, usted podrá conocer un poco más de nuestra historia precolombina en el departamento y la importancia vital de los páramos en el mundo. Para nosotros es importante, más que para mí, es para la corporación, para todo, digamos, para toda la región, para todos los habitantes, es de poderles garantizar, digamos, un futuro, que es lo que quiere la corporación, de que en el futuro tengan un ambiente sano, que en el futuro tengan unos sitios donde puedan esparcirse libremente, que estén lejos de la contaminación. Es contribuir de alguna forma al bienestar de las personas en el futuro, que se cuente con reservas hídricas, que no vayamos a sufrir por el tema del agua, porque digamos, si no protegemos los páramos, los ecosistemas, en el futuro no vamos a tener agua. Digamos, de estas declaratorias, estos planes de manejo lo que van a ayudar es a conservar algunos sitios de importancia que de alguna forma u otra repercuten en el bienestar y en el futuro de la población.